Gloria al Señor, que este tiempo es un tiempo de gozo, de alegría, de buscar del Señor, de que la palabra de Dios nos limpie, que su palabra nos ministre, que su Santo Espíritu llene nuestras vidas en todo momento y que nuestro hogar sea lleno de la presencia del Dios de amor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le invito para que oremos, cierre sus ojos, coloque allí esa alabanza, esa adoración al Señor. Lo proclame en este momento la grandeza de ese Dios que nos ha traído hasta este momento, que nos ha bendecido, que ha llenado nuestras vidas de favores y de misericordia, que ha coronado de bien nuestra boca y que nos ha saciado, nos ha levantado como el águila y se glorifica cada vez más sobre nuestras vidas. Padre, muchas gracias, Señor. Levantamos en este momento nuestra adoración, nuestra alabanza, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Sea bendito y glorificado el nombre santo y poderoso que llena nuestras vidas, que llena nuestro hogar, que llena, Señor, en todo momento a cada uno de tus hijos. Bendigo, Señor, la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos, congregados, y colocamos nuestra disposición en tus manos, rogando, Señor, para que tú hagas la obra en cada uno de nosotros, para que tú te glorifiques, Señor, en poder, en bendición, que el Santo Espíritu de Dios ministre en este momento con poder, Señor, en cada vida y se glorifique en bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, y allí vamos a leer los versículos del 37 hasta el 39. Y vamos a leerlos colocando todo nuestro entendimiento y que el Señor añada sabiduría para que la palabra que recibimos sea de bendición en cada uno de nosotros. En el nombre del Hijo, el poder del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos esta palabra. Amén. Dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Gloria al Señor. El agua es uno de los mayores dones de Dios. Nosotros hemos visto lo que ocurre en la tierra cuando hay sequías. La Biblia nos habla, por ejemplo, de una sequía que hubo sobre la tierra de 3 años y medio. Una sequía de esta trae las mayores calamidades a las regiones que la sufren. Y es que el agua es para el mundo lo que la sangre es para el cuerpo. Y podríamos decir que donde hay agua, hay vida, bienestar, abundancia. Por eso es que casi todas las grandes ciudades del mundo se hallan o fueron fundadas junto a grandes ríos. Los griegos llamaban al desierto anhidros, esto es, sin agua. Y en el oriente es tan apreciado el agua que se dice en cierto refrán que si alguno quiere inmortalizar su nombre, que cabe pozos de aguas vivas, así como el famoso pozo de Jacob, que nos habla en el Evangelio de Juan, también nos habla de eso.
Juan nos presenta a Jesús de variadas formas y hace muchas, en ellas el Señor Jesucristo hace variadas comparaciones con objetos materiales. Y lo hace para ilustrar, para mostrar los aspectos de esa sagrada misión con que vino a la tierra. Y como les decía, el Evangelio de Juan está lleno de esas comparaciones. Por ejemplo, se compara con el templo en el capítulo 2, con la serpiente de metal en el capítulo 3, con el pan en el capítulo 6, la luz en el capítulo 9, como en el pastor en el capítulo 10, en el capítulo 12 con el grano de trigo, y aquí y en el capítulo 15 también con la vid. Aquí en este capítulo 7 lo vemos compararse con el agua. Y es muy importante que nosotros miremos por qué él se compara con el agua. Pero vamos a mirar el contexto del pasaje para poder entrar en materia. En aquel tiempo, se dice aquí la palabra del Señor, que estaban en el día grande de la fiesta que se llamaba de los tabernáculos. Y en esa fiesta de los tabernáculos había una procesión con el sumo sacerdote a la cabeza que llevaba un vaso de oro, iba a buscar agua a la fuente de Siloé. Cada israelita llenaba un cántaro con el agua y ese contenido de ese cántaro era vertido sobre una vasija de plata del templo que desaguaba en el torrente de Cedrón. Y un proverbio judío dice que el que no ha visto el gozo de la fiesta del agua en Jerusalén, no ha visto gozo en su vida. Y allí ellos estaban en ese momento y fue en ese último día, nos dice la palabra del Señor aquí cuando leemos que fue en el último y gran día de la fiesta, en este último y grande día de la fiesta. Y entonces, aquí, ¿qué era lo que hacían los judíos? Con esta ceremonia trataban de recordar el milagro de la roca que fue herida en el desierto y que produjo agua, y así cumplir al mismo tiempo la profecía que está en Isaías capítulo 12, versículo 3, que nos dice: sacaréis con gozo agua de las fuentes de salvación. Pero ellos mismos no sabían interpretar este pasaje que pretendían cumplir allí en ese momento con mucho gozo. Y ellos lo habrían podido entender con solo comparar con el versículo 2 del mismo pasaje de Isaías 12, que nos dice en dicha profecía, nos dice: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y aquí Jesús está exponiendo la verdadera interpretación de ese pasaje para que ellos pudiesen entender qué era lo que en realidad se había querido decir en ese pasaje y el cumplimiento de ese pasaje en ese momento. La fuente de salud, la fuente de alegría no era Siloé, sino Jehová. Allí está diciendo el Señor: yo soy la fuente verdadera de la salvación. El agua que tienen que sacar con gozo no es la material, sino esa agua de vida, la vida eterna por el Espíritu Santo que yo voy a infundir en ustedes y que los va a hacer nuevas criaturas felices y aptos para la vida eterna. Nosotros podríamos allí suponer estas frases o más o menos semejantes que podrían estar brotando de los labios de Jesús, porque en esta ocasión nosotros podríamos imaginarnos esto, como les digo, porque nosotros no poseemos sino los resúmenes de los grandes discursos que dio Jesús en esos momentos, y este es uno de esos
discursos muy importantes que colocó el Señor para dar a entender una verdad que era necesaria que ellos comprendieran. Pero cuando nosotros miramos que Jesús está hablando aquí de que Él es esa agua de vida, que Él es esa agua de bendición, que Él, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces nosotros podemos mirar 5 características de esa agua de vida y relacionarlas con Jesús para que nosotros también podamos entender qué es lo que el Señor quería decir con estas palabras. En primer lugar, nosotros sabemos, voy a utilizar cosas que nosotros sabemos. En primer lugar, nosotros sabemos que el agua es origen de vida. Toda la vida física salió del agua. En esa tierra todavía humedecida, cuando el Señor separó las aguas de la expansión de la tierra, fue donde apareció la vida vegetal. Del mar salió esa vida animal. Los primeros 9 meses de nuestra vida transcurren inmersos en agua. 2/3 del cuerpo humano son agua. Necesitamos el agua para cumplir actividades básicas de nuestro organismo, para saciar la sed, para asearnos, para refrescarnos, para preparar los alimentos. El agua está vinculada esencialmente a la vida cotidiana y a nuestra posibilidad de supervivencia como seres humanos. Cristo, sin embargo, es el verdadero origen de la vida física y espiritual. El apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 4, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nadie puede convertirse, nadie puede tener ese nuevo nacimiento, ni convertir a otros sin Cristo. Es Cristo Jesús, es la fuente inagotable, oiga bien, de vida. Por eso es que Él hace aquí una invitación bien especial, y también está aquí mencionando acerca del libre albedrío de las personas, porque aquí Él no está obligando a ninguno, no, Él está diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Y Dios sabe cuánto necesitamos de esa agua fresca, de esa agua de vida para poder vivir. Cuando el ser humano no la bebe, su perspectiva de vida está vacía. Su visión de lo eterno es escasa. Por eso es que hay muchas personas que todavía no pueden entender ni tener esa visión de eternidad. Su fuerza se agota. Sí, eso pasa cuando nosotros no tomamos el agua. Nuestra fuerza se va agotando, nos vamos debilitando, nuestro ser comienza a desfallecer en nuestro diario caminar, porque solamente Él nos puede regalar vida. Solamente Jesús nos puede regalar renovación. Solamente Jesús nos puede regalar limpieza. Solamente Jesús nos puede regalar transformación. Solamente Él lo puede hacer, porque Él es agua de vida. A Él sea la gloria por su amor y por su bondad. Aleluya. Pero también el agua es conservadora de la vida. El agua es conservadora de la vida. Todas las plantas, si les falta el agua antes de llegar a su pleno desarrollo, mueren irremediablemente. Esa es una verdad. Mueren irremediablemente. También hay cristianos que nacen, al parecer, con mucha ostentación. Pero nos dice la palabra del Señor que algunas de esas personas, cuando se les predica la palabra del Señor, no tienen raíz. Y como no tienen raíces, se secan. ¿Y por qué se secan?
pues se secan porque no están arraigados en Cristo para recibir de Él el vigor necesario para su vida diaria, para su trasegar en esta vida como creyentes. Hay muchas personas que en un momento de su vida vieron la necesidad de llegar a Cristo Jesús, de entregar a Cristo Jesús su corazón, de entregar a Cristo Jesús su vida. Pero luego con el tiempo se fue enfriando, se fue perdiendo esa necesidad, se fueron allí secando. ¿Y por qué se fueron secando? Simplemente porque no se alimentaron, no obtuvieron ese vigor necesario. De nada les sirvió el entusiasmo de los primeros días. De nada les sirvió el que fueran a la iglesia, de nada les sirvió el que estuviesen allí de pronto queriendo transformar su vida. ¿Por qué? Porque no fueron regados, no permitieron que fueran regados. Cada día nosotros necesitamos de esa agua de vida para conservarnos vivos espiritualmente. Hay algo que el Señor colocó en nuestro corazón desde que comenzamos la pandemia, desde el 18 de marzo, y fue de estar regando a cada uno de los cristianos a través de la palabra todos los días, con un devocional, con una lectura de la palabra, con una explicación. Se ha ido dando esa palabra a través de estos 7 meses en que hemos estado alejados de la iglesia, con el único propósito de que usted no fuese a morir espiritualmente. Si usted no se ha regado, si usted no ha permitido que esa agua llegara a su vida, pues mi hermano, déjeme decirle que entonces usted está debilitado espiritualmente. Mire, mi hermano, nos es indispensable ese continuo contacto con Cristo a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de estar asistiendo allí al culto. Lo estamos haciendo de manera virtual. Él ha prometido, mi hermano, manifestarse en esos corazones fieles. Y así como nosotros regamos las plantas, no podemos olvidar regar nuestra propia alma, que es mucho más importante. Y es por eso que Jesús, así como esa agua que es conservadora de vida, solamente Él nos puede mantener vivos en esta tierra. Solamente Él nos puede conservar vivos en esta tierra. En tercer lugar, una función muy importante del agua es que el agua limpia. Y es muy útil en este aspecto. Cuando no hay agua, pues somos foco de enfermedades. Los pueblos que no tienen agua son foco de enfermedades y se produce esa enfermedad por la suciedad. Nosotros tenemos que aprender eso. Cristo Jesús, así como esa agua que limpia, Él también lo hace en el sentido espiritual. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 10, cuando Jesús está lavando los pies de sus discípulos, allí en el versículo 10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Los discípulos estaban lavados. Y allí mismo el Señor Jesucristo les explica el por qué ellos estaban lavados. Y les dice, ustedes están lavados, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Ustedes están limpios, están lavados por la fe que han puesto en esa palabra de Dios. Solamente había uno que no estaba totalmente limpio, era Judas el traidor. Pero lo principal que nosotros debemos de ver es que la palabra del Señor, Cristo Jesús, nos está limpiando, así como el agua nos limpia, así también Cristo Jesús nos limpia
espiritualmente. Nosotros debemos de permitir que continuamente la palabra de Dios realice en nuestras almas ese efecto purificador que debe haber en cada uno de nosotros. Debe de purificarnos la palabra de Dios. Y hay veces, mi hermano, que hay suciedades que están aferradas, que necesitan una aplicación más directa de agua de vida. Y quizás, así como en alguna oportunidad que estuvimos en el Chocó, hablaba y veía cómo las mujeres iban a una quebrada y allí utilizaban un palo para golpear la ropa contra las piedras y lo golpeaban. Ese palo lo llaman manduco, allá en el Chocó. Y allá le dan manducazos a esa ropa para limpiarla. A veces el Señor también tiene que cogernos a manducazos, tiene que darnos ahí con ese palo para que venga esa agua y nos purifique. Pero lo principal es que ojalá que nosotros, el Señor en nosotros, no tenga que utilizar semejante método, que baste solamente la influencia purificadora del agua de vida a través de la palabra de Cristo para realizar una limpieza completa en cada uno de nosotros. Aleluya. En cuarto lugar, el agua apaga la sed. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 14, también encontramos ese diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Y él le dice a esta mujer: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mire qué hermoso, qué cualidad. Hay una cualidad muy especial para nosotros el agua. Es que el agua limpia y refresca, pero también nos apaga la sed. Y no solo el cuerpo tiene sed. En estos momentos, la humanidad entera está sedienta. El alma necesita, tiene sed. Todas las personas están buscando la tranquilidad en estos momentos y quisieran encontrar ese lugar donde poder aplacar esa sed de justicia, esa sed de sanidad, esa sed que tienen de paz, esa sed que tienen en todos los lugares. Pero nuestro Señor Jesucristo es la única fuente de agua viva, el agua que apaga la sed de todos los que sufren de esa sequía espiritual que aflige el mundo en este momento. Hay un problema muy tremendo para las personas y saben que la razón por la cual el mundo está sediento en estos momentos la encontramos nosotros en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Allí el Señor le hace un reclamo al pueblo de Israel y le dice: porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y es que muchas personas en el mundo han dedicado sus vidas a cavar cisternas rotas. ¿Y cuáles son esas cisternas rotas? Se dedicaron a pensar en poseer posesiones mundanas, y esas posesiones no pueden contener agua viva que satisfaga plenamente la sed natural, la sed de las personas. Y así como hace 2000 años, el Señor le estaba diciendo a estas personas: mire, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El mundo debe de escuchar esta verdad. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hoy muchas personas
se han encontrado que a pesar de todos los esfuerzos que hicieron por llenar su vida con esas cisternas rotas, no encontraron en ella felicidad. No encontraron en ella felicidad. Jesús es el único que puede apagar la sed del alma, la satisface plenamente. Agustín de Hipona decía: creado a tu imagen, oh Señor, no se satisface sino en ti. Cristo está ofreciendo valores eternos a las almas eternas y abre una perspectiva al alma inmortal totalmente adecuada a su necesidad. ¿Tiene usted sed espiritual? ¿Siente que tiene sed? Solamente hay una solución. Acuda a Cristo. Acuda a Cristo. Acuda a Cristo. Pero también, si usted no tiene sed, también pídale al Señor que le dé agua. ¿Sabe una cosa? Que las personas, cuando están deshidratadas, uno de los síntomas más grandes de deshidratación es que no tienen sed. Ya el cuerpo ha perdido tanto el agua, el líquido que tiene entre ellas, que ya no le hace falta más. Y por eso es que algunas personas llegan incluso a delirar. Cuando usted se sienta seco, deprimido, cuando usted no pueda darle las gracias a Dios, invocar su nombre, entonces pídale al Señor que Él sacie esa sed. Usted y yo tenemos que beber, decirle al Señor: Señor, dame de beber de ese manantial. Que nosotros constantemente seamos reavivados en nuestra vida cristiana. Que nosotros podamos ser reavivados en esa vida. Que Él nos dé a beber de esa agua de vida para cada uno de nosotros. Aleluya. Y la quinta característica que encontramos del agua es que el agua tiene que esparcirse para hacer bendición. Dice el versículo 38. De aquí de Juan capítulo 7 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo recuerdo cuando yo estaba en Cali, yo estaba en quinto de primaria y estudiaba en el colegio americano en Cali. Fue una vez un misionero y nos habló acerca de que él venía de Israel, de visitar Tierra Santa, y nos habló acerca del río Jordán, que nacía en los montes del Líbano y venía y regaba una vasta llanura que es muy fértil, llegaba y formaba el lago de Nazaret, el lago de Galilea, perdón, y que ese lago tiene mucha vida, tiene muchos peces. Luego seguía atravesando la llanura del Jordán, también trayendo bendición a todos, pero llegaba a un lugar donde estaba la mayor depresión del mundo, el Mar Muerto, y allí perdía toda la vida. Toda la vida que traía, allí moría. ¿Y saben por qué? Porque el Mar Muerto la consumía todo, se quedaba allí, no entregaba, no corría, no fluía. Y después yo he escuchado mucho esa historia, pero siempre me acuerdo de ese misionero, de esa persona que fue a hablarnos en un devocional acerca de eso. Yo estaba muy niño, estaba en quinto de primaria. Y cuando yo recuerdo esto y lo traigo aquí a memoria, así el pueblo del Señor no puede retener los bienes espirituales. Nosotros debemos de estar allí dispuestos a entregarlos para bendecir a otros. Así como dice aquí el versículo 38, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en Cristo Jesús no solamente está llamado para apagar su sed, sino que él mismo tiene que ser una fuente vivificadora. Esa es la idea del cristiano. Cristo es el manantial, cada iglesia es un depósito y cada cristiano es una fuente de agua
de vida. Cuando nosotros estamos dando a conocer a otros a Cristo, estamos bebiendo de esa agua, pero también le estamos dando de beber a esa otra persona. Y es que el Señor Jesucristo ha hecho tantas cosas de las cuales nosotros podemos hablar a otros. Él vino a esta tierra y vino para darnos una vida perfecta. Él murió por los pecados de toda la humanidad, resucitó, ascendió, vino con su espíritu vivificante sobre cada uno para darnos vida eterna. Nos llevó a una iglesia, un cuerpo de Cristo, y allí en ese momento nosotros podemos ver cómo el Señor se sigue glorificando en nuestras vidas, sigue haciendo la obra, y yo sé que cada uno de nosotros tenemos algo que contar de lo que el Señor ha hecho, de los milagros que el Señor ha hecho, de la manera como el Señor se ha glorificado, de la manera como el Señor nos bendice, de la manera como el Señor nos cuida. Y nosotros no podemos permanecer callados. Debemos de decirle a otros acerca de las obras del Señor. Podemos hablar con muchas personas, familias, amigos, vecinos, con todos ellos, compañeros. Debemos de hablar y compartir esa palabra y esa bendición. Y en el momento en que nosotros estamos haciendo eso, estamos bebiendo de esa agua de vida, pero también estamos dando de esa agua de bendición. Tal vez muchos se pueden sentir secos porque hace mucho tiempo que no hablan a nadie acerca de Cristo. Pero si usted abre sus labios, si usted decide contarle a alguien acerca del Señor, nosotros vamos a ser alimentados, vamos a beber de ese manantial y vamos a ser refrescados por esa agua de vida. El mundo va a convertirse en un jardín si cada cristiano es una fuente para esparcir esa agua de vida. Permita que el Señor sacie su sed. Si usted se siente con sed, en este momento cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, yo quiero beber de tu manantial. Dígale al Señor: Señor, yo quiero beber de esa agua de vida. Dígale al Señor: Señor, yo quiero beber de esa agua que trae bendición para mi vida, de esa agua que es limpia, de esa agua que conserva la vida, de esa agua que apaga la sed, de esa agua de bendición. Dígale al Señor, pero también dígale: Señor, yo quiero esparcir esa agua. Yo quiero que mi vida también pueda esparcir esa agua de bendición. Que esa agua sea también esparcida y que tu gloria, Señor, sea manifestada en cada uno de nosotros. Oh Dios de los cielos, te alabo y te bendigo. Gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo, que es agua de vida. Que es agua de vida. Y cuando bebemos de ese manantial, de esa agua fresca, no volveremos a sentir sed jamás, sino que dice la Escritura que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Yo te ruego, Señor, para que tu iglesia corra, Señor, a ríos de agua viva, para que tu iglesia, Señor, pueda compartir ese manantial, para que tu iglesia, Señor, se convierta en esa fuente de agua de bendición para tus hijos. Señor, esta humanidad está sedienta. Esta humanidad, Señor, está con sed. Vemos una tierra, Señor, que está allí sedienta. Y la única manera como puede calmar esa sed es en ti, Señor. Por eso oramos, oh Dios, para que tú te glorifiques con poder sobre sus vidas, para que tú obres, Señor, para que tú desciendas, para que tú bendigas, Señor, para que tú te glorifiques, para que, oh Señor de la gloria, tú hagas la obra en cada vida y en cada hogar. Bendice, Señor, a tus hijos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Oramos, Señor, por los que están enfermos,
por Yorladi, Señor. Colocamos a esta sierva tuya en tus manos, Señor, para que traigas consuelo, Señor, en las vidas que están, Señor, angustiados, que están, Señor, de la gloria preocupados, que están, Señor, abatidos. Bendice, Señor, a tu iglesia. Yo coloco a tu iglesia, Señor, en tus manos. Te ruego, Señor, que sea esa fuente de bendición, ese manantial, Señor, podamos beber de él. Que cada uno de nosotros nos gocemos y podamos apagar esa sed, Señor, que solamente en ti será saciada. Gracias, Señor. Un abrazo para cada uno de mis hermanos y que la gloria del Señor les bendiga y les llene en todo momento en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, Señor, y te adoramos. Te damos la gloria. Y que vives y reinas por siempre y para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que el Señor me les guarde, que el Señor les proteja. Y tome de esa agua, pero conviértase también en ese manantial para llevar esa agua a otras personas. Dios les bendiga.